Capítulo 1. La niebla mental. Comprender por qué nuestra mente se nubla en momentos cruciales. En algún momento de nuestras vidas, todos hemos sentido como la mente, en vez de ofrecernos una visión despejada, aguda y resolutiva, se convierte en una neblina densa, una niebla espesa que parece envolver nuestros pensamientos, embotar nuestras decisiones y nublar nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Esta niebla no es imaginaria ni accidental, sino el resultado acumulativo de múltiples factores que interactúan silenciosamente: emociones sin procesar, presiones sociales, fatiga mental, miedo al error, e incluso creencias profundamente arraigadas que, sin que lo sepamos, condicionan cada elección que hacemos, cada palabra que decimos y cada dirección que tomamos. Cuando nos enfrentamos a decisiones importantes, aquellas que tienen el poder de redirigir el curso de nuestra existencia, transformar nuestras relaciones o definir nuestra identidad, es precisamente cuando esta niebla mental se vuelve más espesa, más presente y más peligrosa, porque nos obliga a movernos a ciegas, a actuar desde la confusión, desde la inseguridad, desde una percepción distorsionada de la realidad, lo cual, inevitablemente, nos conduce a elecciones que luego lamentamos o que simplemente no nos representan. Es fundamental comprender que la mente humana, aunque maravillosa, no es una herramienta neutral o siempre eficiente, funciona bajo las leyes de la atención, de la energía limitada y de la emocionalidad humana, y está constantemente afectada por lo que comemos, por lo que consumimos con los ojos y los oídos, por las personas con las que compartimos tiempo, por los recuerdos que arrastramos sin sanar, y por los miedos que no enfrentamos pero que siguen gobernando en la sombra. Cuando todos estos elementos se entrelazan sin conciencia, producen una saturación interna que impide ver con claridad, como si la ventana de nuestra conciencia estuviese cubierta por capas de polvo emocional, ruido mental y hábitos automáticos. Y es que uno de los mayores desafíos que enfrentamos como seres pensantes no es la falta de inteligencia, sino la incapacidad de gestionar la maraña de pensamientos contradictorios que se cruzan simultáneamente en nuestra mente cuando más necesitamos foco y dirección. Nos enseñaron a acumular conocimiento, a memorizar datos, a resolver problemas externos. Pero rara vez se nos enseñó a limpiar nuestra mente, a hacer espacio entre pensamiento y pensamiento, a distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo que viene del miedo y lo que nace de nuestra sabiduría interna. Esta niebla, además, tiene un componente emocional poderoso: el miedo al error, el temor a decepcionar a los demás, el pánico a quedarnos solos o a tomar un camino que no tenga retorno. Todo eso genera una presión interna que actúa como humo en una habitación cerrada, consume el oxígeno, quita la visibilidad, nos hace toser mentalmente hasta perder la voz de nuestra intuición. Pensamos, repensamos, dudamos, nos paralizamos, y terminamos tomando decisiones desde el agotamiento, no desde la lucidez. Otro elemento que alimenta esta niebla mental es la sobreestimulación a la que estamos sometidos cada día. Vivimos en una cultura que glorifica la rapidez, la productividad constante, la conexión continua, como si detenerse a pensar con calma fuera un lujo o una debilidad. Recibimos más información en una semana que nuestros abuelos en toda su infancia. Y esa avalancha de estímulos, notificaciones, noticias y comparaciones permanentes en redes sociales no hace más que distraer nuestra atención, dispersar nuestro foco y multiplicar las voces internas que compiten por guiarnos sin dirección. Y aún así, pretendemos decidir bien, cuando nuestra mente está saturada, dispersa, cansada y en guerra consigo misma. No es de extrañar que muchas de nuestras decisiones nos generen ansiedad, frustración o arrepentimiento, porque fueron tomadas en medio de esa niebla espesa que nadie nos enseñó a disipar, porque nunca nos dijeron que pensar con claridad requiere práctica, disciplina, silencio interior y una relación honesta con nosotros mismos. Por eso, la clave para comenzar a pensar con claridad, para tomar decisiones que realmente estén alineadas con quiénes somos y con el rumbo que queremos darle a nuestras vidas, comienza por reconocer la presencia de esta niebla mental, no como una falla personal, no como una señal de debilidad, sino como un fenómeno natural que todos experimentamos y que todos podemos aprender a atravesar con herramientas internas, con conciencia y con voluntad. La claridad no es algo que sucede por accidente, sino el fruto de una mente que ha sido entrenada para ver más allá del ruido, para observar sus emociones sin dejarse arrastrar por ellas,
para distinguir entre lo que uno piensa y lo que otros nos hicieron creer que debíamos pensar. Cuando comenzamos a limpiar esa neblina, no de golpe, sino poco a poco, pensamiento a pensamiento, emoción a emoción, descubrimos que dentro de nosotros siempre hubo una voz más clara, más serena y más sabia, pero que estaba sepultada bajo capas de urgencia, de ruido, de miedo y de programación automática. Esa voz no grita, no exige, no confunde. Susurra con firmeza y dirección, pero solo puede escucharse cuando el tumulto de pensamientos y presiones externas empieza a calmarse. Pensar con claridad no es pensar más, sino pensar mejor, con menos interferencias, con más conciencia del proceso mental mismo, y con una conexión genuina con lo que sentimos, con lo que valoramos, con lo que aspiramos construir a largo plazo, porque una mente nublada solo ve lo inmediato, pero una mente clara contempla el horizonte completo. Reconoce patrones invisibles, y elige caminos que no siempre son los más cómodos, pero sí los más alineados con nuestra verdad más profunda. Así como el mar, cuando se aquieta, deja ver lo que hay en el fondo, una mente clara revela las verdaderas causas de nuestras emociones, los deseos auténticos que nos impulsan, las heridas que aún sangran y las verdades que por fin estamos listos para enfrentar. Y desde ese lugar de profundidad interna es que nacen las decisiones que transforman, que construyen, que sanan. Y que nos permiten vivir no desde la reacción, sino desde la creación consciente. La claridad, por tanto, no es simplemente una condición mental favorable, sino una práctica espiritual diaria, una responsabilidad personal que implica cuidar lo que dejamos entrar en nuestra mente, vigilar las historias que nos contamos a nosotros mismos y cultivar espacios de silencio donde la confusión no tenga poder, y aunque el mundo siga siendo caótico, aunque la vida siga presentando desafíos, una mente clara puede atravesar cualquier tormenta sin perder su rumbo. Por eso, si queremos tomar mejores decisiones, si queremos ser verdaderos arquitectos de nuestra vida y no simples marionetas de nuestros impulsos o de las expectativas ajenas, el primer paso no está en hacer más, en buscar más afuera, sino en aprender a despejar esa niebla interior que distorsiona todo lo que vemos, todo lo que sentimos y todo lo que creemos elegir libremente. Capítulo 2. El poder de la atención consciente en un mundo de distracciones constantes. Vivimos en una era que ha sido diseñada, no por accidente sino por arquitectura precisa, para captar nuestra atención de forma continua, fragmentada y adictiva, como si cada segundo que pasamos distraídos fuera un recurso explotado por sistemas que saben exactamente que nos atrae, que nos estimula y que nos hace permanecer enganchados sin darnos cuenta de que, poco a poco, estamos perdiendo lo más valioso que tenemos, nuestra capacidad de estar presentes, de elegir dónde mirar, de pensar en profundidad y de decidir con conciencia, no por inercia. La atención consciente, en este contexto moderno dominado por pantallas, notificaciones y estímulos multisensoriales que compiten por segundos de nuestro enfoque, se convierte en un acto de rebelión interior, en un gesto profundamente espiritual y transformador, porque implica salir del piloto automático y recuperar la soberanía sobre nuestra mente, que ha sido entrenada para saltar de una idea a otra, de una preocupación a otra, sin detenerse nunca lo suficiente como para comprender, para discernir, para crear desde un lugar claro y centrado. El primer paso para pensar con claridad y tomar decisiones que verdaderamente reflejen nuestros valores y aspiraciones no consiste en acumular más información, ni en intentar controlar todas las variables externas, sino en recuperar la atención como un músculo que puede fortalecerse, como una lámpara que puede dirigir su luz hacia donde más la necesitamos. Porque si nuestra atención está dispersa, confundida, fatigada o manipulada, cualquier proceso de pensamiento que intentemos construir sobre ella será inestable, frágil, y condicionado por fuerzas que ni siquiera hemos identificado conscientemente. Y sin embargo, la mayoría de nosotros pasamos nuestros días entregando esa atención, esa herramienta sagrada, a contenidos efímeros, a conversaciones irrelevantes, a comparaciones que nos debilitan, a preocupaciones que no nos pertenecen o que ni siquiera podemos resolver, y en ese gesto aparentemente inofensivo de distraernos por costumbre, vamos drenando nuestra energía vital, nuestra capacidad de concentración profunda y nuestra conexión con lo esencial. Una mente dispersa no solo piensa mal, sino que siente confusión, ansiedad y agotamiento, porque no ha aprendido a habitar el presente con plenitud, sino que salta constantemente entre el pasado y el futuro,
entre lo que falta y lo que sobra, entre lo que debería ser y lo que tememos que sea, y desde esa desconexión es muy difícil ver con claridad, porque estamos demasiado lejos de nosotros mismos como para escuchar lo que realmente queremos, lo que realmente sabemos, lo que realmente necesitamos. La atención consciente, por el contrario, es la práctica diaria de traer la mente de vuelta a la hora, una y otra vez, sin violencia, sin juicio, sin exigencia, solo con firmeza y compasión. Es el arte de observar en qué estamos pensando, desde donde estamos reaccionando, qué emoción nos habita en este preciso momento y cómo influye en lo que decidimos, en lo que evitamos, en lo que toleramos y en lo que postergamos. Cuando aprendemos a dirigir la atención de manera voluntaria, comenzamos a ver que muchas de nuestras decisiones anteriores no fueron verdaderamente nuestras, sino el resultado de una atención secuestrada por el miedo, por el ruido externo, por la necesidad de aprobación o por la prisa, y en ese reconocimiento no hay culpa, sino libertad. Porque toda transformación comienza cuando podemos ver con honestidad desde donde hemos estado eligiendo y hacia donde realmente queremos dirigirnos. El poder de la atención consciente no radica solo en evitar distracciones superficiales, sino en cultivar una presencia tan lúcida que nos permita distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo que nos da energía y lo que nos la quita, entre lo que es una necesidad auténtica y lo que es solo una reacción condicionada. Y para lograr esto no necesitamos aislarnos del mundo, ni convertirnos en ascetas, sino simplemente recordar que cada instante es una oportunidad para volver al presente. Para preguntarnos, ¿dónde está mi atención en este momento? ¿Está sirviendo a lo que quiero construir o simplemente está repitiendo patrones de evasión? La claridad mental no se da en medio del ruido constante, sino en los espacios donde permitimos que nuestra atención descanse, se ordene, se centre. Por eso, prácticas como la meditación, la escritura consciente, los paseos en silencio o incluso una conversación profunda sin interrupciones tecnológicas son actos revolucionarios que nos devuelven ese recurso tan escaso y tan poderoso que es la atención plena, sostenida y dirigida con intención. En un mundo donde todo parece urgirnos a reaccionar de inmediato, a opinar sobre todo, a responder sin pensar, cultivar la atención consciente es también un acto de resistencia frente a la velocidad que nos empuja a decidir sin reflexionar, a consumir sin necesidad, a vivir sin profundidad, y cuando logramos sostener esa atención, aunque sea por momentos breves, descubrimos que la mente se aquieta, que el pensamiento se vuelve más claro, que las emociones pierden su urgencia y que aparece una claridad nueva, como una brisa fresca después de una tormenta mental. Esa claridad no llega como un rayo revelador, sino como una consecuencia natural de una atención bien dirigida, de una mente que ha aprendido a detenerse, a contemplar, a no dejarse arrastrar por el impulso automático, y es entonces cuando podemos decidir mejor, no solo porque vemos más, sino porque vemos con más profundidad, con más honestidad y con más conexión con lo que verdaderamente somos. La atención consciente, en última instancia, es la llave que abre la puerta a una vida vivida desde el centro y no desde la periferia, desde la conciencia y no desde la confusión, desde la libertad interior y no desde la programación externa. Y cuando vivimos así, nuestras decisiones, grandes o pequeñas, dejan de ser reacciones y se convierten en expresiones de sabiduría, de amor propio y de visión clara del camino que queremos construir. Capítulo 3. Cómo romper con los patrones mentales automáticos que nos limitan. Mucho antes de que tomemos una decisión, de que digamos una palabra o de que demos un paso, ya ha ocurrido algo dentro de nosotros, una cadena de pensamientos automáticos, de asociaciones inconscientes, de respuestas predecibles que no hemos elegido deliberadamente pero que, sin embargo, gobiernan buena parte de nuestra vida, esos patrones mentales, que se forman a lo largo del tiempo por experiencias, creencias heredadas, heridas no sanadas, normas culturales o mecanismos de defensa, actúan como filtros a través de los cuales interpretamos todo lo que nos ocurre y desde los cuales decidimos, muchas veces sin darnos cuenta de que no estamos actuando desde la libertad, sino desde la repetición. Romper con esos patrones automáticos no es fácil, pero es absolutamente esencial si deseamos pensar con claridad, decidir con autenticidad y construir una vida que refleje nuestra verdad actual y no simplemente las programaciones del pasado, y para hacerlo, el primer paso no es forzarnos a cambiar de inmediato, sino observar con atención esos patrones, nombrarlos,
Hacerlos conscientes y reconocer el papel que han jugado en nuestra historia, no desde la culpa, sino desde la comprensión compasiva. De que, en su momento, fueron adaptaciones necesarias, formas de sobrevivir, caminos mentales que la mente eligió para protegernos o para sentir pertenencia. Sin embargo, lo que alguna vez fue útil, puede volverse limitante si no se cuestiona, y eso es precisamente lo que ocurre con los patrones mentales. Se convierten en atajos que usamos sin cuestionar, en reacciones predeterminadas ante situaciones que requieren respuestas nuevas, más creativas, más conscientes. Seguimos decidiendo como si fuésemos la misma persona que fuimos hace años, reaccionando desde miedos que ya no se justifican, desde creencias que nunca nos pertenecieron o desde emociones que ya han caducado, pero que seguimos alimentando por costumbre. Uno de los patrones más comunes es el del pensamiento dicotómico, ese hábito mental de ver las cosas en extremos, todo o nada, éxito o fracaso, correcto o incorrecto, blanco o negro. Este tipo de pensamiento reduce la complejidad de la vida a categorías simples que nos ofrecen una falsa sensación de control, pero que, en realidad, limitan nuestra capacidad de ver matices, de aceptar contradicciones, de elegir caminos intermedios más sabios y equilibrados, y desde esa rigidez mental es difícil tomar decisiones acertadas, porque no estamos viendo la realidad tal como es, sino a través de una lente distorsionada por el miedo a equivocarnos o a perder el control. Otro patrón profundamente arraigado es el del autojuicio constante, esa voz interna que repite sin cesar que no somos suficientes, que no podemos, que no merecemos, que vamos a fallar. Esa voz, muchas veces adoptada desde la infancia, se convierte en el telón de fondo de nuestras decisiones, saboteando nuestras aspiraciones, reduciendo nuestras posibilidades y haciéndonos vivir en un estado de duda permanente que impide la claridad, porque cuando no confiamos en nosotros mismos, todo se vuelve confuso, amenazante, borroso, y preferimos no elegir antes que correr el riesgo de equivocarnos. También está el patrón del placer inmediato, ese impulso automático que nos lleva a elegir lo que alivia el malestar presente, sin considerar las consecuencias futuras. Este hábito, reforzado por la cultura del todo ahora, nos aleja de decisiones sabias y sostenibles, porque favorece la gratificación rápida sobre la construcción lenta. El alivio momentáneo sobre el propósito profundo, la reacción emocional sobre la elección deliberada, y en esa trampa de lo inmediato, muchos sacrifican sueños, salud, relaciones o dignidad, sin siquiera haber tenido un momento de verdadera lucidez para preguntarse, ¿qué es lo que realmente quiero a largo plazo? Romper con estos patrones implica, ante todo, interrumpir la automatización de la mente, hacer pausas conscientes en medio del flujo de pensamientos repetitivos y observar con detenimiento cómo reaccionamos ante ciertas situaciones, qué emociones emergen sin invitación, qué pensamientos se activan de forma casi mecánica y qué decisiones solemos tomar por costumbre más que por elección, y en ese espacio de observación se abre una puerta, la posibilidad de elegir de nuevo, de no actuar como siempre, de no responder como ayer, de abrirnos a una opción distinta que, aunque incómoda o incierta, puede ser el comienzo de una transformación real. Esta ruptura interna no ocurre de un día para otro, porque el cerebro humano está diseñado para conservar energía, para repetir lo conocido, para automatizar procesos que le permitan sobrevivir con el menor esfuerzo posible. Por eso, el cambio verdadero exige intención, conciencia y repetición consciente. Porque cada vez que elegimos una respuesta diferente a la habitual, estamos creando un nuevo camino neuronal, una nueva posibilidad mental que, con el tiempo y la práctica, se convertirá en un nuevo patrón, esta vez más alineado con quienes somos hoy. Y aquí es donde entra la claridad como fruto del coraje, el coraje de detenernos cuando todo en nosotros quiere reaccionar, el coraje de sentir lo que evitamos sentir, el coraje de pensar de una manera distinta aunque sea incómoda, y el coraje de elegir lo que construye a largo plazo aunque no sea lo más fácil en el presente. Porque la claridad no es solo una cualidad mental, sino una expresión de madurez emocional, de coherencia interna y de voluntad libremente ejercida. Cuando comenzamos a romper con esos patrones automáticos que nos limitan, descubrimos que la mente se vuelve más espaciosa, que las decisiones dejan de estar teñidas de urgencia o de miedo, y que podemos responder a la vida desde una mayor presencia, desde un sentido de dirección propio y no impuesto. Y ese momento, cuando sentimos que estamos eligiendo de verdad, por primera vez,
desde la conciencia plena y no desde el condicionamiento, es uno de los actos más poderosos de libertad interior que podemos experimentar. Y así, paso a paso, pensamiento tras pensamiento, elección tras elección, vamos construyendo una mente más clara, una vida más consciente y un destino más nuestro. Capítulo 4. La importancia de gestionar nuestras emociones para alcanzar la claridad mental. En el viaje hacia una mente clara y decisiones acertadas, uno de los aspectos más cruciales y a menudo subestimados es la gestión de nuestras emociones, esas fuerzas internas poderosas que, aunque no siempre visibles ni racionales, moldean de manera profunda nuestra percepción del mundo y, por ende, la manera en que pensamos y actuamos. Muchas veces tendemos a creer que la claridad mental es un estado exclusivamente intelectual, un dominio frío y calculado de ideas y argumentos, pero la verdad es que nuestras emociones están íntimamente ligadas a la calidad de nuestros pensamientos, ya que cuando no las comprendemos ni las gestionamos, actúan como sombras que distorsionan la luz de nuestra conciencia, llevándonos a decisiones erráticas, impulsivas o basadas en miedo y no en sabiduría. Es importante reconocer que no podemos ni debemos intentar eliminar o reprimir nuestras emociones para pensar mejor, porque hacerlo no hace más que fortalecerlas en su carácter invasivo y caótico, como si intentáramos apagar un incendio arrojándole más leña. En cambio, la verdadera habilidad reside en aprender a identificar qué estamos sintiendo en cada momento, sin juzgarnos por ello, sin culparnos ni intentar negarlo, sino simplemente nombrar la emoción, aceptarla como parte de nuestro ser y entender qué mensaje nos trae, porque cada emoción, por intensa o incómoda que sea, es una señal valiosa que revela aspectos profundos de nuestro interior y de la realidad que estamos enfrentando. Cuando cultivamos esa relación consciente con nuestras emociones, empezamos a descubrir que ellas no son enemigas, sino aliadas en nuestro proceso de pensamiento claro, porque nos indican qué temas están vivos en nosotros, qué heridas necesitan atención, qué valores están siendo tocados y qué necesidades urgentes están esperando ser escuchadas. Sin embargo, cuando ignoramos o negamos estas señales, la mente se sobrecarga intentando suprimir lo que ha sido excluido y el resultado es una niebla mental aún más densa, donde los pensamientos se vuelven confusos, las prioridades se mezclan y la ansiedad crece, creando un círculo vicioso que alimenta la indecisión y la frustración. Además, entender nuestras emociones nos permite distinguir entre reacciones automáticas, aquellas respuestas impulsivas que surgen sin reflexión cuando una emoción intensa nos invade, y respuestas conscientes, donde somos capaces de pausar, respirar, observar lo que sentimos y luego elegir cómo actuar. Esta pausa, aunque parezca sencilla, es una herramienta fundamental para pensar con claridad, porque en ella reside la diferencia entre actuar desde el impulso y hacerlo desde la intención, entre ser esclavos de nuestras emociones o convertirnos en sus maestros. Sin embargo, el camino hacia esta gestión emocional consciente no está exento de desafíos, porque implica un compromiso profundo con la autoexploración, con la honestidad brutal hacia nosotros mismos y con la valentía de enfrentar emociones incómodas o dolorosas que muchas veces hemos evitado durante años. Esta valentía es la que abre la puerta a la sanación interna, a la liberación de cargas emocionales que nos han mantenido atrapados en patrones mentales rígidos y limitantes, y que finalmente nos permite emerger hacia una claridad mental más genuina, más estable y más confiable. También es fundamental comprender que nuestras emociones están influenciadas por múltiples factores externos, como el entorno social, las relaciones personales, la calidad del sueño, la alimentación y los niveles de estrés, por lo que gestionar nuestras emociones implica también cuidar estos aspectos básicos de nuestra vida cotidiana, porque una mente cansada, un cuerpo agotado o una atmósfera tóxica pueden intensificar las emociones negativas y dificultar aún más la búsqueda de claridad. Por eso, parte del autocuidado emocional es establecer límites saludables, seleccionar con cuidado a las personas con las que compartimos nuestro tiempo y crear ambientes que favorezcan la calma, el respeto y la conexión auténtica. Es a través de esta gestión emocional integrada que podemos construir la capacidad de mantenernos centrados en medio de la tormenta, de sostener el foco cuando el miedo, la tristeza o la ira amenazan con secuestrar nuestra mente y de elegir con mayor lucidez y serenidad incluso en circunstancias adversas, porque la claridad mental no significa ausencia de emociones.
sino la habilidad de navegar entre ellas sin perder el rumbo ni dejarse arrastrar por ellas. Finalmente, al comprender que la gestión emocional es un proceso dinámico y continuo, no un estado estático que se alcanza una vez y para siempre, cultivamos una actitud de paciencia y compasión hacia nosotros mismos, reconociendo que habrá días en los que la claridad mental será más difícil de alcanzar y otros en los que brillará con mayor intensidad. Y que esta fluctuación es parte natural de nuestra humanidad. Aceptar esta realidad nos libera de la presión de ser perfectos y nos invita a celebrar cada pequeño avance, cada instante en que logramos tomar conciencia de lo que sentimos y elegir conscientemente cómo responder. Capítulo 5. La importancia de cultivar la paciencia en el proceso de toma de decisiones. En un mundo que se mueve a una velocidad vertiginosa, donde la inmediatez parece ser la norma y la impaciencia se ha convertido en un mal común que nos empuja a querer resolverlo todo en segundos, entender y cultivar la paciencia emerge como una de las habilidades más poderosas y transformadoras para quienes desean pensar con claridad y tomar decisiones acertadas. Porque esta virtud, mucho más que un simple esperar pasivo, es una forma activa de atención, una actitud consciente que nos permite sostener la mente en calma y en apertura mientras las circunstancias y nuestras propias reflexiones se despliegan con naturalidad, sin forzar conclusiones prematuras ni ceder ante la ansiedad de la prisa. La paciencia, en su esencia más profunda, es una expresión de sabiduría, porque implica reconocer que no todas las respuestas ni todas las soluciones están disponibles en el instante presente, y que intentar apresurarlas con desesperación solo lleva a decisiones precipitadas, a errores evitables, y a una sensación de agotamiento interno que nubla la mente y confunde el corazón. Quien cultiva la paciencia entiende que la vida sigue un ritmo propio, y que la claridad mental surge cuando aprendemos a alinearnos con ese ritmo, permitiendo que los pensamientos y emociones se organicen, que la información se procese y que las opciones se clarifiquen de manera natural y progresiva. Es común que, ante la necesidad de decidir, sintamos una presión interna o externa para actuar rápido, para dar una respuesta inmediata que aplaca la incertidumbre momentánea pero que puede alejarse de la mejor elección a largo plazo. Esta urgencia, muchas veces alimentada por el miedo a perder oportunidades, a ser juzgados o a equivocarnos, nos lleva a saltar pasos esenciales en el proceso mental, como la reflexión profunda, el análisis de consecuencias o la consulta de nuestra intuición, y así corremos el riesgo de construir decisiones sobre bases inestables, incompletas o distorsionadas. Sin embargo, cultivar la paciencia no significa postergar indefinidamente ni caer en la parálisis por análisis, sino encontrar el equilibrio justo entre la espera consciente y la acción decidida, comprendiendo que en ocasiones la mejor decisión es precisamente no decidir todavía, permitir que el tiempo revele nuevas perspectivas, que los sentimientos se calmen y que las prioridades se aclaren. Esta capacidad de tolerar la incertidumbre temporal es una forma elevada de inteligencia emocional y mental, que protege nuestra mente de caer en el caos de la confusión y nos abre la puerta a decisiones más maduras y coherentes. Además, la paciencia es una forma de respeto hacia nosotros mismos y hacia el proceso que requiere cada situación particular, porque entender que las respuestas no siempre están a nuestro alcance inmediato nos ayuda a aceptar la complejidad del mundo y de nuestras propias vidas, y a soltar la ilusión de control absoluto que tantas veces nos paraliza. En ese acto de entrega consciente, la mente se libera de la presión y se abre a una claridad más profunda, que no depende de la prisa sino de la calidad de nuestra presencia y de la confianza en el tiempo. Esta virtud también nos enseña a manejar la frustración y la ansiedad que surgen cuando las cosas no suceden tan rápido como deseamos, y a reconocer que esos sentimientos son parte natural del proceso, no señales de que estamos fallando. Al integrar esta perspectiva, la paciencia se convierte en una fuente de fortaleza interior. Una práctica que nos sostiene en medio de la incertidumbre y que nos permite avanzar con pasos firmes, aunque lentos, hacia nuestras metas. Asimismo, la paciencia favorece la escucha atenta, tanto hacia nuestro propio mundo interior como hacia las personas que nos rodean, porque al dejar de lado la urgencia, podemos abrir espacios para entender mejor nuestras necesidades reales, nuestros miedos ocultos y las señales que el entorno nos ofrece. Este nivel de atención y comprensión enriquece el proceso de toma de decisiones, ya que nos conecta con una sabiduría más profunda que trasciende el pensamiento lógico y se nutre de la intuición, la experiencia y el sentido común.
Por último, es fundamental recordar que la paciencia no es una cualidad estática ni un estado permanente, sino una práctica diaria que requiere compromiso y dedicación, pues en momentos de tensión y presión la mente tiende a querer volver a la impaciencia y a la ansiedad, pero cada vez que elegimos pausar, respirar y confiar en el tiempo, estamos fortaleciendo nuestra capacidad de mantener la claridad y la serenidad, y construyendo un camino hacia decisiones más auténticas, conscientes y satisfactorias. Capítulo 6. El poder del autoconocimiento en la toma de decisiones conscientes. Para pensar con claridad y tomar decisiones que reflejen auténticamente quiénes somos, es indispensable que emprendamos un viaje profundo hacia el autoconocimiento, ese proceso continuo y dinámico en el que exploramos nuestras creencias, valores, motivaciones, miedos y deseos más íntimos. Sin ese conocimiento interno, nuestras elecciones corren el riesgo de ser impulsivas, superficiales o influenciadas por fuerzas externas que poco tienen que ver con nuestra verdadera esencia, y por lo tanto, carecen de la solidez y coherencia que otorga la congruencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. El autoconocimiento no es un destino fijo ni un estado que se alcanza una vez y para siempre, sino una práctica constante que requiere honestidad radical, valentía para enfrentar nuestras sombras y disposición para cuestionar las historias que hemos construido sobre nosotros mismos a lo largo del tiempo. Porque muchas veces actuamos desde una identidad impuesta o distorsionada, basada en expectativas sociales, familiares o culturales que nos alejan de nuestra autenticidad y, por ende, nublan nuestra claridad mental y la calidad de nuestras decisiones. Explorar quiénes somos implica también reconocer nuestras fortalezas y debilidades con ecuanimidad, sin caer en la autocrítica destructiva ni en la autoidolatría. Se trata de mirarnos con una mirada compasiva que nos permita aceptar nuestras imperfecciones como parte integral del ser humano, y usar ese conocimiento para orientarnos hacia un crecimiento genuino y consciente, porque solo cuando entendemos nuestras limitaciones podemos gestionar mejor los desafíos que se presentan y tomar decisiones realistas y efectivas que no se basen en ilusiones o en falsas expectativas. Además, el autoconocimiento nos conecta con nuestros valores más profundos, esos principios que orientan nuestra vida y le dan sentido, y que muchas veces pasan desapercibidos en la vorágine diaria. Identificar claramente qué es lo que realmente valoramos, ya sea la libertad, la justicia, la honestidad, el amor, la creatividad o la paz interior, nos brinda un mapa interno que guía nuestras decisiones y nos ayuda a discernir entre opciones que pueden parecer similares en la superficie, pero que divergen radicalmente en cuanto a su alineación con nuestra esencia. Sin embargo, el camino hacia el autoconocimiento puede ser complejo y desafiante, porque implica enfrentarnos a preguntas incómodas como: ¿por qué deseo esto? ¿Qué miedo me impide avanzar? ¿Estoy tomando esta decisión para agradar a otros o para honrarme a mí mismo? ¿Qué necesito realmente para sentirme pleno y auténtico? Estas interrogantes requieren que nos detengamos y profundicemos en nuestro mundo interior, muchas veces en silencio y soledad, para poder responder con sinceridad y sin prejuicios. Un aspecto clave de este proceso es aprender a escuchar nuestra intuición, esa voz interna sutil pero potente que no se expresa a través de palabras lógicas, sino a través de sensaciones, imágenes y emociones. La intuición es una manifestación profunda del autoconocimiento, porque se alimenta de toda la experiencia vivida y de la sabiduría inconsciente que reside en nuestro interior, y cuando la aprendemos a reconocer y respetar, se convierte en una aliada invaluable para la toma de decisiones. Especialmente en situaciones complejas donde la razón por sí sola no alcanza para dar respuesta. Por otro lado, el autoconocimiento también implica revisar y transformar creencias limitantes que nos condicionan y distorsionan nuestra percepción de la realidad y de nosotros mismos. Muchas de estas creencias provienen de experiencias pasadas o de mensajes recibidos en la infancia, y si no las identificamos ni cuestionamos, continúan operando como patrones invisibles que obstaculizan nuestra claridad mental y nuestra capacidad para decidir libremente. El trabajo de desmontar estas creencias requiere paciencia, autocompasión y, en ocasiones, la ayuda externa de guías, terapeutas o mentores que nos acompañen en este proceso. Al integrar el autoconocimiento en nuestra vida diaria, desarrollamos también una mayor autoconfianza, porque al entender quiénes somos y qué queremos, dejamos de depender tanto de la aprobación externa o de la opinión de los demás para tomar decisiones,
esta seguridad interna nos libera de la parálisis que genera la duda constante y el miedo al juicio. Y nos permite actuar con determinación y coherencia, incluso cuando el camino es incierto o desafiante. Finalmente, el autoconocimiento es una llave que abre la puerta a una vida más plena, auténtica y satisfactoria, porque nos permite tomar decisiones que están en armonía con nuestro ser profundo, que reflejan nuestras verdaderas prioridades y que nos conducen hacia el bienestar integral, y esta coherencia interna es, sin duda, el cimiento más sólido para pensar con claridad y elegir con sabiduría. Capítulo 7. El impacto del entorno y las influencias externas en nuestra claridad mental. A lo largo de nuestra vida, rara vez somos conscientes del grado en que nuestro entorno, las personas que nos rodean, los lugares que frecuentamos, las conversaciones que escuchamos y las informaciones que consumimos, influye directa y sutilmente en la manera en que pensamos, en las decisiones que tomamos y en la claridad con la que enfrentamos las circunstancias. Porque la mente humana, aunque poderosa, es también permeable y está en constante diálogo con el mundo externo, absorbiendo no solo datos y hechos, sino también emociones, creencias y actitudes que pueden fortalecer o debilitar nuestro discernimiento. Cuando buscamos pensar con claridad y tomar mejores decisiones, es indispensable reconocer que el entorno no es un mero escenario pasivo, sino un actor activo en nuestro proceso mental, y que, por lo tanto, cuidar y seleccionar conscientemente los espacios físicos, sociales y virtuales en los que nos desenvolvemos es un acto de responsabilidad y autocuidado fundamental. Esto significa ser conscientes de qué tipo de información permitimos que penetre nuestra mente, de qué conversaciones elegimos participar y de qué personas decidimos permitir cerca de nosotros, pues todas estas influencias conforman una red invisible que moldea nuestra percepción y, en consecuencia, nuestras elecciones. Un entorno tóxico, lleno de negatividad, críticas destructivas, juicios limitantes o dinámicas conflictivas, actúa como un filtro oscuro que distorsiona la claridad mental, alimentando pensamientos automáticos negativos, generando ansiedad, confusión y una constante sensación de amenaza o insuficiencia. En cambio, un entorno positivo, que promueve el respeto, la inspiración, la apertura y el apoyo mutuo, funciona como un catalizador que amplifica nuestra capacidad de pensar con lucidez, de ver más allá de las apariencias y de conectar con una sabiduría más profunda. Asimismo, la calidad de la información a la que estamos expuestos juega un papel decisivo en nuestra claridad mental, especialmente en la era digital actual, donde la sobrecarga informativa es constante y muchas veces caótica. Navegar por un mar de noticias, opiniones, datos contradictorios y estímulos constantes sin un criterio claro puede generar un ruido mental que dificulta discernir lo relevante de lo superfluo, lo verdadero de lo falso y lo útil de lo distracte. Por ello, aprender a filtrar y seleccionar conscientemente la información que consumimos es una habilidad imprescindible para mantener una mente despejada y enfocada. Otro aspecto fundamental es la influencia de las relaciones personales en nuestra capacidad para pensar con claridad, ya que las personas con quienes compartimos nuestro tiempo y energía pueden, consciente o inconscientemente, moldear nuestras creencias, emociones y comportamientos. Estar rodeados de personas que nos desafían a crecer, que respetan nuestra individualidad y que promueven el diálogo abierto y honesto, fortalece nuestra claridad y confianza, mientras que relaciones basadas en la manipulación, el miedo o la dependencia socavan nuestra autonomía y generan confusión interna. Además, el entorno físico también afecta nuestra mente de manera directa, pues espacios desordenados, ruidosos o caóticos pueden dificultar la concentración, aumentar el estrés y dispersar la atención, mientras que ambientes limpios, organizados, con luz natural y elementos que nos inspiren tranquilidad y creatividad facilitan un estado mental propicio para la reflexión profunda y la toma de decisiones conscientes. Cuidar nuestro espacio personal es, entonces, una práctica que trasciende la estética y se convierte en un acto consciente para favorecer la claridad interior. Entender y gestionar la influencia del entorno también implica desarrollar una actitud crítica y reflexiva frente a las normas, creencias y expectativas sociales que muchas veces nos condicionan sin que nos demos cuenta. Cuestionar qué ideas son verdaderamente nuestras y cuáles hemos absorbido del colectivo es un ejercicio necesario para evitar que nuestro pensamiento sea un eco de voces ajenas, y para garantizar que nuestras decisiones reflejen nuestra auténtica voluntad y no solo la necesidad
de encajar o agradar. Finalmente, el impacto del entorno en nuestra claridad mental nos invita a tomar una postura activa y consciente frente a nuestro contexto, convirtiéndonos en guardianes de nuestra mente y de nuestra libertad interior, seleccionando con cuidado qué influencias dejamos entrar y cuáles mantenemos a distancia, creando así un espacio propicio para que nuestra mente florezca con claridad, discernimiento y sabiduría, y podamos tomar decisiones que realmente nos acerquen a la vida que deseamos. Construir. Capítulo 8. La disciplina como herramienta esencial para la claridad y la toma de decisiones. En la búsqueda constante por pensar con claridad y tomar decisiones acertadas, la disciplina emerge como un pilar fundamental que sostiene todo el proceso, porque no se trata simplemente de imponer reglas externas o de privarse de deseos y placeres momentáneos, sino de construir hábitos conscientes que nos permitan mantener un enfoque constante, ordenar nuestra mente y crear las condiciones internas necesarias para que la lucidez mental florezca. Esta forma de disciplina, lejos de ser una carga, es una expresión profunda de amor propio y respeto hacia nuestros objetivos y nuestro bienestar integral. La disciplina actúa como un puente entre la intención y la acción, entre el deseo de cambiar o mejorar y la capacidad real de hacerlo, ya que sin ella, incluso las mejores ideas, planes o intenciones quedan relegadas al terreno de los sueños y las buenas intenciones. Por ello, desarrollar la habilidad de sostener nuestro compromiso con nosotros mismos, de perseverar incluso cuando la motivación fluctúa o las dificultades aparecen, es esencial para que nuestra mente se mantenga clara, organizada y alineada con lo que verdaderamente queremos lograr. Sin embargo, muchas personas confunden la disciplina con la rigidez extrema o con una autoexigencia desmedida que genera estrés, frustración y agotamiento, pero la disciplina auténtica es flexible, adaptable y se basa en el equilibrio. Es una práctica que reconoce nuestras necesidades, respeta nuestros tiempos y permite ajustes sin perder el rumbo, evitando así la trampa de la perfección que tantas veces paraliza y desvía la atención de lo realmente importante, avanzar con constancia y coherencia hacia nuestras metas. Además, la disciplina está íntimamente ligada a la gestión del tiempo y de la energía, porque aprender a organizar nuestro día, priorizar tareas y establecer límites claros nos ayuda a evitar la dispersión y la procrastinación, dos grandes enemigas de la claridad mental. Cuando dejamos que nuestra agenda sea un caos, cuando cedemos al impulso de posponer lo importante o nos saturamos con múltiples actividades sin sentido, nuestra mente se sobrecarga y pierde su capacidad de análisis profundo, llevándonos a decisiones precipitadas o confusas que pueden alejarnos de nuestros objetivos. Otra dimensión fundamental de la disciplina es la práctica regular del autocuidado, que incluye no solo aspectos físicos como el sueño adecuado, la alimentación saludable y el ejercicio, sino también espacios para el descanso mental, la meditación o la reflexión. Cuidar nuestro cuerpo y mente con constancia crea un suelo fértil donde la claridad puede crecer y sostenerse, porque una mente agotada o distraída difícilmente podrá tomar decisiones con lucidez, y muchas veces la falta de disciplina en estos aspectos básicos es la raíz oculta de la confusión y la indecisión. Asimismo, la disciplina fortalece nuestra capacidad para manejar las distracciones y mantener el foco en lo esencial, un desafío constante en la era digital actual, donde estímulos constantes intentan captar nuestra atención y fragmentar nuestra concentración. Establecer límites claros respecto al uso de dispositivos, crear rituales que preparen la mente para la concentración y aprender a decir no a lo que no contribuye a nuestros objetivos, son estrategias disciplinadas que nos permiten conservar la energía mental y tomar decisiones con mayor claridad y profundidad. La disciplina también se manifiesta en la capacidad de revisar y evaluar periódicamente nuestras decisiones, aprendiendo de los errores y celebrando los aciertos sin caer en la autocrítica destructiva. Este hábito de autoevaluación consciente nos conecta con un proceso de mejora continua, donde la mente no solo se aclara sino que se fortalece y se vuelve más resiliente frente a las incertidumbres y desafíos de la vida. Finalmente, entender la disciplina como un acto de amor propio y respeto hacia nuestra capacidad de decidir con claridad nos invita a abrazar esta práctica con una actitud positiva y compasiva, reconociendo que cada pequeño paso, cada hábito mantenido con constancia, nos acerca más a la mente serena y lúcida que deseamos cultivar, y que a través de la disciplina construimos no solo mejores decisiones, sino una vida más coherente, auténtica y plena.
Capítulo 9. El valor de la resiliencia para mantener la claridad ante la adversidad. En el camino hacia la toma de decisiones sabias y conscientes, la resiliencia se convierte en una cualidad imprescindible que nos permite sostener la claridad mental incluso cuando enfrentamos adversidades, imprevistos o fracasos que, lejos de debilitarnos, pueden transformarse en fuentes profundas de aprendizaje y crecimiento. Entender esta realidad implica reconocer que la vida, en su naturaleza dinámica y compleja, nos presenta desafíos inevitables y que la diferencia entre quienes avanzan con confianza y quienes se pierden en la confusión radica en la habilidad para levantarse, reajustar la perspectiva y seguir adelante con una mente despejada y un corazón firme. La resiliencia no es un don exclusivo de unos pocos, sino una capacidad que todos podemos cultivar mediante la práctica consciente, la reflexión profunda y el cuidado de nuestro bienestar integral. Es un proceso que involucra tanto la fortaleza emocional para enfrentar el dolor o la frustración, como la flexibilidad mental para adaptarnos a nuevas circunstancias y encontrar soluciones creativas, evitando que el estrés o el desánimo nublen nuestra visión y dificulten la toma de decisiones acertadas. Uno de los pilares fundamentales de la resiliencia es la aceptación radical de la realidad tal como es, sin negarla ni resistirse de forma inútil, porque luchar contra lo inevitable solo desgasta nuestra energía y amplifica la confusión interna. Al aceptar lo que sucede, incluso lo doloroso o inesperado, creamos un espacio interior donde la mente puede respirar, evaluar con serenidad las opciones disponibles y elegir el camino más adecuado, sin estar atrapada en la espiral de la negación o la ira. Además, la resiliencia requiere que cultivemos una actitud de aprendizaje frente a los errores y fracasos, viendo en ellos no fracasos definitivos, sino oportunidades valiosas para descubrir aspectos ocultos de nosotros mismos, corregir el rumbo y fortalecer nuestras habilidades. Esta visión transforma la experiencia dolorosa en un maestro sabio que, aunque no siempre cómodo, es fundamental para construir una claridad mental que se sostiene ante cualquier tormenta. Otro componente esencial de la resiliencia es el desarrollo de una red de apoyo sólida y auténtica, compuesta por personas que nos acompañan con empatía, respeto y aliento, porque aunque la resiliencia se cultiva en nuestro interior, el sostén externo es vital para no caer en la soledad que puede amplificar la confusión y el desaliento. Compartir nuestras experiencias, recibir consejos sinceros y sentirnos comprendidos nos ayuda a mantener la mente despejada y a recuperar la confianza cuando las dudas y el miedo amenazan con paralizarnos. Por supuesto, mantener la resiliencia implica también cuidar de nuestro equilibrio físico y mental, reconociendo que el estrés acumulado, la falta de descanso o una alimentación inadecuada pueden reducir nuestra capacidad para enfrentar adversidades con serenidad y lucidez. Por eso, integrar prácticas de autocuidado, meditación, ejercicio y tiempo de calidad para nosotros mismos es una estrategia esencial para fortalecer la mente y el cuerpo, creando una base sólida desde la cual responder con claridad ante cualquier desafío. Además, la resiliencia nos invita a cultivar la esperanza y una visión positiva del futuro, no como un optimismo ingenuo o una negación del presente, sino como una convicción profunda de que, más allá de las dificultades actuales, existe la posibilidad real de crecimiento, transformación y éxito. Esta esperanza actúa como un faro que guía nuestra mente y nuestro corazón, ayudándonos a mantener el enfoque en lo que realmente importa y a tomar decisiones que, aunque difíciles, nos acercan a un bienestar mayor. Finalmente, entender el valor de la resiliencia en la claridad mental es aceptar que la vida está llena de altibajos y que nuestra capacidad para mantenernos firmes, aprender y seguir adelante es lo que define no solo la calidad de nuestras decisiones, sino la profundidad y la autenticidad de nuestra experiencia humana. Al cultivar esta fuerza interna, nos damos el regalo de una mente que, sin importar las circunstancias, puede pensar con calma, discernir con sabiduría y elegir con valentía. Capítulo 10. El compromiso con el crecimiento personal como base para decisiones conscientes. La toma de decisiones conscientes y claras no es un evento aislado ni una habilidad estática, sino el resultado de un compromiso profundo y constante con el crecimiento personal, que implica una dedicación continua a la expansión de nuestra conciencia, la comprensión de nuestras emociones, la transformación de nuestras creencias limitantes y el desarrollo de habilidades que nos permitan vivir de manera más plena.
auténtica y alineada con nuestros valores más esenciales. Este compromiso es la base sólida sobre la que se construyen decisiones que no solo responden a necesidades inmediatas, sino que también proyectan hacia un futuro significativo y coherente con nuestra esencia. El crecimiento personal es un viaje que requiere valentía para enfrentar nuestras sombras, humildad para reconocer nuestras áreas de mejora y paciencia para aceptar que el cambio profundo no ocurre de la noche a la mañana, sino que se manifiesta a través de pequeños pasos, aprendizajes y ajustes que, acumulados en el tiempo, transforman radicalmente nuestra manera de pensar y actuar. En este sentido, tomar decisiones con claridad implica estar abiertos a revisar nuestras ideas, cuestionar nuestras certezas y abrazar la incertidumbre como un espacio fértil para la innovación y la evolución interior. Este proceso de crecimiento también nos invita a cultivar la autoobservación y la reflexión como prácticas habituales, donde detenemos la velocidad frenética de la vida para escuchar nuestro mundo interno, identificar patrones de pensamiento que nos limitan, celebrar nuestros avances y reajustar el rumbo cuando es necesario. Sin esta mirada atenta y consciente, corremos el riesgo de actuar en piloto automático, influenciados por hábitos, emociones pasajeras o expectativas externas que distorsionan la claridad y nos alejan de una toma de decisiones auténtica y fundamentada. Asimismo, el compromiso con el crecimiento personal nos conecta con la responsabilidad de elegirnos a nosotros mismos como protagonistas activos de nuestra vida, en lugar de víctimas pasivas de las circunstancias, asumiendo que, aunque no podemos controlar todo lo que sucede, sí tenemos el poder de decidir cómo responder y qué camino tomar. Esta postura empodera nuestra mente, fortalece nuestra autonomía y nos libera de la parálisis que genera el miedo o la indecisión, porque nos invita a confiar en nuestra capacidad para aprender, adaptarnos y avanzar. En este sentido, es fundamental entender que el crecimiento personal no solo se trata de desarrollo individual, sino también de abrirnos a la conexión con los demás y con el mundo que nos rodea, cultivando la empatía, la compasión y el sentido de propósito que trasciende nuestro ego. Decisiones que surgen desde esta perspectiva integral tienden a ser más sabias, pues consideran no solo nuestro beneficio inmediato, sino también el impacto en nuestro entorno y en la comunidad, fomentando un bienestar más amplio y sostenible. Además, el compromiso con el crecimiento personal implica la disposición a salir de nuestra zona de confort, a enfrentar los miedos que nos paralizan y a aceptar la vulnerabilidad como parte esencial del aprendizaje y la transformación. Solo a través de este coraje podemos expandir los límites de nuestra mente y abrirnos a nuevas posibilidades, adoptando una mentalidad de crecimiento que nos impulse a ver cada decisión como una oportunidad para avanzar, aprender y reinventarnos. Finalmente, comprender que la claridad mental y la capacidad de tomar decisiones acertadas están en constante evolución nos libera de la presión de ser perfectos o infalibles, invitándonos a abrazar el proceso con aceptación y amor propio. Es en este compromiso sincero con nuestro desarrollo integral donde encontramos la fuerza, la sabiduría y la serenidad necesarias para navegar la vida con claridad, confianza y propósito, y para construir, día a día, la vida que realmente deseamos.